Afortunadamente, una de las que quedaron pendientes, que es la diferencia entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación, es un tema, son dos conceptos que aparecen también en el texto de Pardo, así que mataremos dos pájaros de un tiro. Cuando expliquemos ahora en el texto de Pardo esa diferencia entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, eso aclarará si es que quedaba alguna duda lo que planteaba Klimovsky al respecto. ¿Leyeron? Sí. Voy a tomar ese silencio como un sí. El texto de Pardo lo que trata de hacer, para quienes lo leyeron, es establecer una especie como de panorama histórico de los distintos conceptos de ciencia que ha habido en lo que él identifica como tres paradigmas. Luego aporta algunos criterios para distinguir entre diferentes ciencias, sobre todo ciencias formales y ciencias fácticas, y dentro de las ciencias fácticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Y luego presenta una discusión, que es la discusión que va de alguna manera a guiar lo que vamos a ver más adelante, que es la discusión de hasta qué punto las verdades científicas son históricas, en el sentido de que están determinadas o condicionadas por el contexto histórico en el que se elaboran. Esos son básicamente los tres ejes en los que transcurre ese texto de Pardo. Una primera constatación que tenemos cuando leemos la introducción del texto es la importancia de preguntarnos acerca de la ciencia. Pardo afirma en esa introducción que preguntar por la sociedad actual es preguntar por el conocimiento científico. El conocimiento científico ha permeado a tal punto en el funcionamiento de la sociedad contemporánea que es imposible comprender la sociedad contemporánea sin comprender el discurso científico y cómo funciona. Así que esa es la justificación de por qué la importancia del análisis. Estoy utilizando este concepto de discurso en un sentido quizás distinto al que tenemos habitualmente, ¿no? A veces pensamos en discurso como algo que alguien dice ante un público, ¿no? Discurso también quiere decir lo que se dice, lo que se expresa, ¿no? Lo que la ciencia expresa o lo que la ciencia no se expresa, ya sea a través de una visita al médico como una publicidad de dentrífico. El discurso científico es un elemento central de la sociedad contemporánea y no podemos entender la sociedad contemporánea sin entender el discurso científico. Esa es lo central que podríamos destacar de esa introducción, en la cual Pardo va a explicar por qué es tan importante preguntarnos sobre la ciencia. Y luego, si ustedes continúan leyendo esa introducción, lo que plantea de alguna manera Pardo es qué características fundamentales tiene eso que nosotros llamamos ciencia hoy en día. ¿Qué características notorias nos permiten distinguir hoy en día entre lo que llamamos conocimiento científico y conocimiento no científico? ¿Cuáles son, para quienes leyeron o marcaron allí en el texto, cuáles serían esas características? La capacidad descriptiva, explicativa y predictiva mediante leyes. ¿Esa sería una? ¿Por qué habla de cientificidad? Sí, exacto. Después se empieza a desarrollar estas vainas, porque desprende de ahí. ¿Sigue la pregunta o terminó ahí? No, perdón. Ahí va, porque desprende de ahí, está. Se refiere a la cientificidad como el carácter científico de un conocimiento, de un discurso, ¿no? ¿Qué características hacen que un conocimiento sea científico y que nos permitan detectar que esto es ciencia y esto no? Tiene que ver con el famoso problema de la demarcación, ¿no? Que habíamos ya presentado en clases anteriores. ¿Qué elementos son los que caracterizan al conocimiento científico? A eso se refiere con la cientificidad. Estas características son, vamos a ver más adelante, en un sentido estrecho de la ciencia, las características que permiten delimitar lo que es el conocimiento científico de lo que no. La primera, habíamos dicho, la capacidad descriptiva, explicativa y predictiva, o capacidad nomológica de la ciencia. No aparece esa palabra, pero es a lo que se refiere. ¿Todos firmaron la carpeta? ¿No? ¿Crítico? Sí. ¿A qué se referirá con la capacidad descriptiva del conocimiento científico?
¿Qué será eso? Que busca, está vinculado con la de las leyes, o sea, buscar mediante las leyes explicar la realidad. Entonces ahí sería como Pero eso descriptivo. sería esto, ¿no? Explicativo. Y lo predictivo está para predecir hechos. Y queda lo descriptivo. lo descriptivo. ¿La ciencia describe la realidad? Describe hechos. O sea, Sí, está bien. Está la realidad. Características de la realidad, ¿no? ¿Cómo sabemos los órganos que componen el cuerpo humano? Porque la ciencia describe eso, ¿no? Describe qué elementos componen la realidad, qué, por ejemplo, sustancias componen las cosas que vemos cotidianamente, describe cómo están organizadas las cosas en el mundo, ya sea las cosas naturales, los animales, las plantas, las sustancias, los astros en el cielo. Describir, decir cómo algo es, ¿no? Yo podría ver un ser humano y decir, bueno, tiene 2 brazos, 2 piernas en general. La ciencia describe en un sentido más profundo, ¿no? Trata de mostrar cuáles son los elementos que componen la realidad. ¿Qué querría decir que tiene una capacidad explicativa? Ahora sí, capaz, lo que planteaba Carolina. ¿Qué sería una capacidad explicativa? Cuando conectan como los fenómenos, o sea, lo que ocurre con la realidad, o sea, que logra esa unión, esa explicación. ¿Qué quiere decir lo que ocurre con la realidad? Como si fueran No, cosas claro, en realidad es lo distintas. mismo. El fenómeno, no estoy pudiendo hablar, explica el fenómeno. Está bien, pero ¿qué es explicar? Ay, Recuerden que todo esto ocurre mediante las leyes que la ciencia construye, sí. ¿no? Poner palabras para que se entienda. Explicar sería fundamental, sería lo mismo. Explicar en todo caso es mostrar el porqué de ciertos fenómenos, ¿no? Si fundamental quiere decir eso, estamos ahí, ¿no? ¿Por qué ocurren ciertas cosas que ocurren? ¿Por qué llueve? ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué una persona que no se alimenta en base de hierro tiene anemia? ¿Por qué un niño que no recibe señales de afecto en los primeros meses de vida muere? Esas preguntas de por qué las cosas ocurren como ocurren son las preguntas que la ciencia trata de responder. Explicar. ¿Qué quiere decir eso de asociar? Bueno, asociar distintos fenómenos y ver que responden a un patrón. Que hay un patrón general de funcionamiento del universo que la ciencia trata de mostrar y por lo tanto trata de explicar por qué ocurre esto de esta manera o por qué ocurre de otra. Eso es Ese explicar. patrón serían las leyes. O sea, Las mediante leyes las leyes muestran muestran esos ese patrón. patrones. Tal cual. Y por eso permite predecir. Exacto, ¿cómo? ¿Qué sería que permiten predecir? ¿Como un astrólogo? ¿Cómo sería eso? Y no, pero, por ejemplo, tomando lo de la lluvia, no sé, se encapota el cielo. Bueno, predice, o sea, se sabe que si el cielo está todo encapotado, relámpagos, bueno, se puede predecir que en un ratito va a llover mucho. Está bien, es exactamente eso, ¿no? O que si la cantidad de lluvia que cae es mayor a determinado nivel, entonces las cosechas van a ser pobres porque se van a inundar el suelo, etc., ¿no? Esas predicciones son las que hace la ciencia. Las predicciones que permiten poner satélites en órbita, ¿no? Si lanzo este satélite a tal velocidad con tal inclinación, entonces va a recorrer tal trayectoria y va a quedar orbitando alrededor de la Tierra. Esas son las predicciones que hace la ciencia, ¿no? Si tomas este medicamento te va a subir la presión arterial, te va a bajar. Si le tratamos a un niño o una niña de determinada manera o con determinados factores, protectores, por ejemplo, es menos probable que tenga determinadas patologías cuando sea más grande o que desarrolle mejor su intelecto. Esa es la predicción que hace la ciencia. A partir de esas leyes es posible saber cómo las cosas van a ocurrir. La ciencia hace todo el tiempo futurología, y mucho mejor que los astrólogos. Pero eso es muy... No, una cosa que generaliza también. Sí, porque esas leyes son leyes, en tanto leyes son generales, ¿no? Es decir, pensemos yo que es un ejemplo, la ley de masa, ¿no? De Newton, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Cualquier masa, vamos a poder calcular la fuerza en función de multiplicar esa masa por la aceleración que tiene. Por ejemplo, vamos a poder calcular la aceleración que va a tener en función de la masa y la fuerza que se le aplique, más allá de las circunstancias concretas. Tal cual. Son leyes en el sentido de que son leyes generales. Tomamos ejemplos de las ciencias
llamémosle no solamente prácticas, sino de las ciencias naturales, porque es más claro ver este concepto de ley. Pero en las ciencias sociales también podemos encontrar leyes, ¿no? Por ejemplo, las que rigen la economía o ciertos procesos sociales que hemos visto que siguen cierto patrón. También allí podemos hablar de leyes. ¿Cuál sería otra característica? El carácter crítico. ¿Qué quiere decir eso? Como el preguntar, ¿no? El plantear interrogantes. Que sea de carácter problemático y eso que se pueda cuestionar. Bien. Reflexivo. En el sentido de que su actitud es de interrogación, de cuestionamiento y no de seguir o de aceptar ciegamente un dogma, ¿no? Todos entendemos a qué nos referimos con dogma. ¿Qué sería un dogma? Más o menos. No puede explicar, por favor, profe. Un dogma es algo que no es cuestionable, tal cual, que no se puede cuestionar, que es verdad porque sí. Alguien había dicho algo ahí, perdón. No, que si lo voy a explicar. ¿Qué es un dogma? Ahí va. Un dogma, tomamos un dogma como una idea que no necesita ninguna fundamentación, ninguna prueba, ninguna evidencia y que al mismo tiempo es imposible dudar de ella. Cuando pensamos en dogma, pensamos habitualmente en el pensamiento religioso, ¿no? El nacimiento virginal de Jesús. Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo sin que María tuviera relaciones sexuales. Bueno, en la Iglesia Católica eso es un dogma. ¿Qué quiere decir que es un dogma? Que no hay ninguna prueba ni evidencia de ello, pero no hace falta. Y además no se puede cuestionar. Cuestionarlo implica romper una regla básica de la religión católica y por lo tanto implicaría, si siguiéramos las reglas, que te excomunican, ¿no? Pues eso es el dogma. Los dogmas no solamente están presentes en las religiones, ¿no? Puede haber dogmas en nuestro sentido común, por ejemplo. En las cosas más básicas que nosotros interpretamos de la realidad, muy a menudo tenemos ciertas ideas que asumimos que son ciertas, no nos cuestionamos al respecto y no tenemos mucha evidencia o mucha base ni empírica ni racional de por qué eso sería cierto. Eso es un dogma. La ciencia se caracteriza, por oposición a los dogmas, por una actitud cuestionadora. Cuando hacemos ciencia, nos preguntamos, interrogamos a la realidad, no aceptamos las primeras ideas que surgen así como así, no existen argumentos de autoridad. Esto es verdad porque lo dice fulano, eso no existe en la ciencia. Lo dice fulano, perfecto, pero ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde está la investigación? ¿La puedo reproducir? ¿Puedo hacer exactamente lo mismo que hizo fulano y voy a obtener los mismos resultados? Es una actitud cuestionadora, crítica en ese sentido. Profe, Sí. el dogma es lo mismo que la creencia. ¿Cómo responderías tú a esa pregunta? ¿Te parece que sí? Preguntás por qué te parece que sí. Me pregunta porque tengo. Bueno, ¿qué entendés por creencia? ¿Qué sería una creencia? Como algo que es verdad y que no. Algo que es dispuesto, que es verdad y que no. O sea, que no. Que no hay margen de error. Lo mismo que está definiendo los dogmas. Bueno, son cosas distintas, ¿no? Decir que algo, porque algo puede ser verdadero y que no tenga margen de error, es que no es un dogma. Es decir, que hayamos llegado a esa idea a través de la experimentación, o con evidencias, o con pruebas, ahí no sería dogmático, ¿no? No tiene margen de error porque es preciso, pero eventualmente es cuestionable, ahí no sería dogmático. A veces utilizamos la palabra creencia y lo asociamos directamente con las creencias religiosas y eso nos lleva como al dogmatismo o a los dogmas. Pero creencia, técnicamente, es cualquier cosa que tú creas que es cierto. Por ejemplo, yo tengo la creencia de que hoy es lunes. Y es una creencia, en el sentido de que es una idea que está en mi mente y yo creo que hoy es lunes. Por eso es una creencia, porque creo que es lunes. Además es una creencia verdadera y además es una creencia justificada, que es lo que llamábamos conocimiento. ¿Se acuerdan? Una creencia verdadera justificada. Pero no deja de ser una creencia, en el sentido de que es algo que tú crees sobre la realidad o que tú pensás sobre la realidad. El dogma es un tipo particular de creencia. Una creencia que parece no necesitar ninguna prueba y que además es incuestionable, no se puede dudar de ella. ¿Entiendes un poco mejor? ¿Sí? ¿Ibas a decir algo, me parece? Tenía una duda. Vale. ¿La ciencia cuestiona la realidad? Bueno, la ciencia no solamente cuestiona las ideas de muchas religiones, sino al mismo tiempo la metodología a través de las cuales se aceptan esas ideas, ¿no? Argumentos como, por ejemplo, lo dijo el Papa, o argumentos como, por ejemplo, esto se creyó durante mucho tiempo, o argumentos como, por ejemplo, yo siento en mi corazón que es así, en la ciencia no valen.
¿no? Ni los argumentos de autoridad, ni los argumentos de tradición, ni los argumentos por revelación, algo que tú crees en tu interior. Así que en cuanto a lo metodológico hay serias diferencias. Pero además, la ciencia muestra, explica, describe el funcionamiento del mundo y ese funcionamiento muchas veces es contradictorio con algunos de los conceptos que provienen de las religiones. Sin ir más lejos, el nacimiento original de Jesús, ¿no? No hace falta hacer un postdoctorado en Harvard en medicina para saber que es imposible que una mujer dé a luz si no hubo algún proceso, por lo menos, de inseminación, ¿no? Bueno, No sea, hay médicos que creen, o sea, que somos católicos. sí, claro. Curioso, ¿no? Las personas somos contradictorias en muchos sentidos, ¿no? Muchas veces habrás tenido una idea determinada X que la aplicás en un campo o en un caso y en otro caso no lo aplicás. Eso es de esperarse, ¿no? Además, las ideas religiosas tienen un componente muy fuerte desde lo emocional. Una persona que, por ejemplo, fue educada en una creencia religiosa y que entiende que esa creencia lo reconforta de una manera psicológica, ¿no? Le hace sentir que, bueno, que, no sé, que el mundo tiene sentido, que hay un Señor invisible en el cielo que lo está cuidando, que cuando muera va a seguir viviendo, va a reencontrarse con sus seres queridos. Es muy difícil abandonar creencias como esas, ¿no? Que generan tanta tibieza en nuestros corazones. Pero bueno, la ciencia muestra un funcionamiento del universo que es muy distinto. Puede haber una persona que crea en una religión y que al mismo tiempo practique la ciencia, claro. Como puede haber personas que entiendan que, por ejemplo, que deberíamos alcanzar la igualdad social y sin embargo sean propietarios de empresas, ¿no? ¿Puede existir eso? O una persona que, por ejemplo, cuestiona a los demás conductores cuando rompen las reglas de tránsito, pero a veces en algunos casos se cruza una luz roja. Sí, las personas somos contradictorias, ¿no? Por lo tanto, no debería alarmarnos que haya también personas que albergan en su propia mente concepciones del mundo, paradigmas, cosmovisiones que son también contradictorias. En general, cuando se les señala esto, lo que plantean algunas personas es que, bueno, que son cosas separadas, ¿no? Es decir, yo puedo utilizar los métodos de la ciencia y a través de la ciencia conocer la realidad, pero eso no me impide tener fe en que las personas pueden resucitar, que los muertos resucitan como resucitó Jesús. Bueno, pero la ciencia muestra que no. Bueno, pero eso es para acá, para la ciencia, para el mundo terrenal, pero desde el punto de vista de la fe yo igual creo que pueden ocurrir los milagros, por ejemplo, una cosa así. Eso es como un argumento, ¿no? Como pensar que son cosas que no se solapan. Tiene un nombre esto, ¿no? Son magisterios que no se solapan. Es decir, la ciencia enseña sobre algunas cosas y la religión enseña sobre otras. Esta distinción tiene problemas, obviamente. Porque si los muertos no resucitan, no resucitan. Claro. Y chao. Claro. Alguien iba a decir algo por ahí, perdón. Para que exista un dogma, por ejemplo, en la religión tiene que haber un peso social bastante fuerte que sostenga eso, ¿no? Y que hablar. Porque no hay dogmas individuales. Sí, en general son una construcción social que se produjo y se defiende en base a fuego y sangre, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo, ¿cómo? Hay personas que siguen creando material que está bueno, igual ese que viaje, que alguien crea esto, que lo justifique y que hasta capaz tenga sentido, pero justifique. Sí, además. O sea, otro elemento que es importante, capaz que no me gustaría que nos detuviéramos demasiado en este punto, pero un elemento que es importante para pensar es que las religiones en general, las personas las hacen cosas que vivimos en el pasado, tienen experiencia en el sentido de lo que podemos confirmar a través de los sentidos, eso es lo empírico, ¿no? La fundamentación de la ciencia tiene que ser doble en cierto sentido. Tiene que, primero, tener un correlato en las cosas que podemos ver, tocar, oler, medir a través de herramientas, el microscopio, el telescopio, etc. Y al mismo tiempo tiene que tener una fundamentación lógica, es decir, no puede haber contradicciones entre los conocimientos que la ciencia arriba, ¿no? ¿Cómo, perdón? No, que tenía que haber coherencia. Ah, y la coherencia, de eso hablamos cuando hablamos de esa fundamentación lógica. ¿Qué más? Carácter metódico, ¿Qué quiere decir eso? que tiene que cumplir ciertos pasos, procedimientos, ahí va, para que se considere científico. Esos pasos o procedimientos, ¿qué buscan de alguna manera, según lo que plantea Pardo? Aproximarse a lo... No, ese es el método. Dice Pardo que lo que buscan es excluir el error. Ahí va. ¿No? La verificación. De alguna manera, esos pasos que habitualmente componen el método científico o los métodos científicos
lo que buscan es de alguna manera excluir el error, ¿no? Si tú te equivocaste porque mediste algo mal, el método prevé eso, porque la repetición de los experimentos puede lograr que la próxima vez que lo hagas te des cuenta que mediste mal y miras mejor, o la contrastación con otras personas que también hacen ciencia, ¿no? No basta, como ustedes sabrán, la ciencia es una tarea colectiva y por lo tanto cuando yo llevo un descubrimiento y publico mi investigación, tengo que detallar exactamente cómo realicé los experimentos y qué resultados tuve. ¿Para qué? Para que se puedan reproducir. Para que otro científico o científica en cualquier lugar del planeta pudiera reproducir exactamente el experimento y ver si efectivamente llega a esos resultados o no. O sea, en realidad yo cambié o modifiqué una cifra para que fuera más acorde con lo que yo pretendía demostrar. ¿Puedo decir algo que nada que ver? Dale. ¿Podés cambiar, escribir con otro marcador que no sea rojo? ¿No les pasa que no ven? No se entiende la letra. O sea, yo estoy así. Eso lo vas a hacer con cualquier color. No, pues está el pizarrón, la luz esta que parece que estamos en un... Te juro que estoy así. Sí. Capaz que con el azul vamos mejor, podemos probar. Mucho mejor. No. ¿Sí o no? Sí, a lo mejor. Bueno, buenísimo. Tendría que decir así como de lejos. ¿Qué sería la sistematicidad de la que habla Pablo? Sí, está bien. Tiene que ver con esto, ¿no? Sí, la lógica y la relación que tiene que haber con los nuevos conocimientos. La armonía. Tiene que haber una armonía, llamémosle, ¿no? Entre los nuevos conocimientos y aquellos que ya de alguna manera sabemos que son ciertos, ¿no? Tiene que haber una coherencia. En el conocimiento científico no puede haber primero un orden de esas ideas, no son ideas que están todas amontonadas en una bolsa de pillera, ¿no? Sino que tienen relaciones lógicas entre sí, pero además tienen que ser consistentes esos conocimientos. Y eso es un gran hallazgo de la ciencia. Los conocimientos que producen los químicos de alguna manera coinciden con los conocimientos que producen las biólogas, ¿no? En el sentido de que no hay contradicción. Cuando los biólogos interpretan que es necesaria cierta sustancia para producir tal proceso, el hallazgo de la química coincide con eso, de alguna manera. Y el hallazgo de la paleontología coincide con lo que la biología nos dice sobre los cuerpos animales. Y el hallazgo de la astronomía coincide con lo que nos dice el estudio del clima sobre las estaciones, ¿no? Los conocimientos de distintos campos del saber coinciden entre sí en el sentido de que son sólidos como coherentes, ¿no? Hay coherencia entre esos conocimientos, no hay contradicción, y a eso nos referimos con la sistematicidad. Estamos de acuerdo que esto aplica para ciencias formales y prácticas, ¿no? ¿O estamos en desacuerdo? Pardo está presentando esto, más adelante lo plantea, ¿no? Sí. Una visión de la ciencia que luego va a calificar como una visión estrecha de la ciencia. Sí. Estrecha porque responde a lo que nosotros entendemos intuitivamente como ciencia hoy en día. Y es cierto que las ciencias fácticas son preponderantes en esa caracterización. La matemática y la lógica, digamos que son como una cosa rara, ¿no? Una rara ave del mundo de la ciencia. Sin embargo, hay muchas de esas características que nosotros podríamos aplicar también a las ciencias formales. Ojo, estabas hablando de diferencias entre fácticas y formales. Sí. Ahí va, sí. También podríamos aplicarlas a las formales. Por ejemplo, el carácter crítico, que tiene que haber una fundamentación, no empírica, pero sino lógica, que hay pasos que excluyen el error cuando un matemático demuestra un teorema, que las ideas no se contradicen entre sí en el marco de la matemática, por ejemplo, podríamos aplicarlas. Y dentro de las ciencias fácticas, ni que hablar que para las ciencias naturales y sociales por igual. Claro. Ahí no hay tanta discusión, ¿no? Todas esas características también de alguna manera tratan de describir las ciencias sociales. Cuando leía siempre me iba como a la biología, a lo natural, a las ciencias naturales, pero en realidad, por ejemplo, en sociología perfectamente se puede pensar. Y eso que a vos te pasa revela una de las discusiones más profundas de la epistemología, que es, primero, si las ciencias sociales deben ser consideradas ciencias o no.
Es todo un problema, ¿no? Son ciencias en el mismo sentido que son ciencias la biología, la física, la química. Son otra clase de ciencias muy diferentes, pero igual le llamamos ciencia. De todos modos, estas características engloban, en principio, todas las ciencias fácticas, sin duda, y las ciencias formales, la enorme mayoría de ellas también. Quizás las ciencias formales no permiten describir la realidad, pero sí describir la relación, por ejemplo, entre figuras geométricas o entre números, ¿no? Así que sí, en principio sí. Pero eso que te pasa a vos es natural que ocurra. Porque las ciencias naturales, dentro de las ciencias fácticas, han monopolizado la discusión sobre lo que son las ciencias. Y muchas ciencias sociales tratan de alguna manera, han tratado, por lo menos en el pasado, del siglo XVIII para acá, en tratar de aproximarse a las ciencias naturales. Es decir, tratar de tener métodos parecidos, de llegar también a leyes, de poder verificar empíricamente sus hallazgos. Y eso, sin tomar partido al respecto, ha redundado en un beneficio para las ciencias sociales, ¿no? Cuando los sociólogos simplemente interpretaban el mundo desde un escritorio, quizás no llegaran a respuestas tan interesantes y tan ricas como cuando empezaron a hacer encuestas, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Es decir, que algunos de esos métodos de las ciencias naturales también han redundado, por lo menos, en un avance del conocimiento científico en esa materia. ¿Qué otra característica? ¿Cómo es eso del lenguaje? Que sea comunicable. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que ver con las Preciso, hipótesis, ¿no? O sea, específico, Elimine la ambigüedad. es decir, unívoco. Parece esa palabra, ¿no? ¿Qué quiere decir unívoco? ¿Quién sabe? como de una... De un único sentido. Exacto, exacto. Eso tiene que ver con la otra característica de que intenta excluir el error, ¿no? Sí, Entonces, con su pretensión de objetividad. exacto. Dice como que busca la posibilidad de crear un lenguaje que elimine toda la cosa. Es una aspiración, ¿no? La ciencia aspira a desarrollar, por eso está bien ese pretende, ¿no? Aspira a desarrollar un lenguaje, un tipo de lenguaje que sea primero preciso. Es mucho más preciso decir hay 27,5 grados Celsius que decir está templado, ¿no? Primero preciso. Y además, exacto, con menos margen de error. Y además unívoco. Unívoco quiere decir que cada término se corresponde con una cosa de la realidad y no con varias, ¿no? Nosotros, por ejemplo, la palabra gato refiere a dos cosas, ¿no? Al animal y al instrumento que levanta un auto. Bueno, como cuando doblar hacemos ciencia, también. tenemos que, como la palabra doblar, ¿no? Tiene por lo menos 4 significados. Bueno, cuando hacemos ciencia tenemos que tratar de explicar claramente esa relación entre la palabra y el objeto para que no se preste para esas malinterpretaciones. Y que un tipo hace un análisis sobre cómo se reproducen los gatos y el otro diga, pero ¿y cómo? Si los gatos no se reproducen, eso es una fábrica, ¿no? Para que no ocurran esos malentendidos, la ciencia aspira a un lenguaje, a poder comunicar sus conocimientos a través de un lenguaje preciso y unívoco. ¿Qué más? Y lo de la pretensión de Sería objetividad. la última de esas características. ¿Qué quiere decir eso? Que se aspira a, pero... Mantener la distancia. Claro. Habría que explicar eso, ¿no? Esto de la objetividad. Ese punto lo deja medio abierto, ¿no? Porque es Como un tema que- de debate, claro, mucho debate. porque no puede... Supuestamente No dice, tiene que ser objetivo. Claro. Si son sujetos lo que están haciendo, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la objetividad? De tratar, esto es importante, ¿no? La aspiración, tratar de prescindir del sujeto cognoscente. Es decir, que no importe la persona que construye el conocimiento, que no importen sus gustos, sus inclinaciones, su historia, su biografía, sus ideas políticas o religiosas, que nada de eso contamine la precisión del conocimiento científico. Que no importe la persona que ¿Cómo, perdón? Que no importe la persona que quede. La persona que construye el conocimiento científico, que no importa en qué sentido, puede el conocimiento científico desarrollarse en el vacío sin personas que lo hagan, ni que hablar que no, pero que no importa en el sentido de que las preferencias del individuo, los gustos, las perspectivas del individuo no contaminen ese conocimiento que se está generando. A primera vista diríamos, imposible, porque el conocimiento es un producto humano, los seres humanos somos seres históricos, condicionados por una determinada historia, contexto social, etc. Y por lo tanto, eso sería imposible. Sin embargo, cuando lo pensamos... Por eso habla de la pretensión. Por eso habla de la pretensión y presenta mismo Pardo que esto es un debate, ¿no?
Esto divide aguas, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando pensamos en algunos conocimientos, es difícil ver cómo no son objetivos, ¿no? Por ejemplo, la idea de que el 2 es un número par. Esa idea, tomando esa idea como una idea verdadera, ¿no? Que el 2 es un número par. De alguna manera, ¿podemos pensar que ese conocimiento es subjetivo? ¿O podríamos decir que a la hora de validar ese conocimiento interfieren nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestras ideologías políticas o religiosas, o nuestra condición de género? Parecería en principio que no. Y después podemos subir el nivel de complejidad, ¿no? El hecho de que hayamos demostrado, por ejemplo, que la Tierra orbita alrededor del Sol. Está bien, fue un descubrimiento, por eso lo de contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Fue un descubrimiento llevado adelante por varones, generalmente pudientes, en un determinado contexto social, con determinadas condiciones de vida garantizadas. Sí, claro, está afectado por eso. Pero una vez que llegamos a ese conocimiento, que la Tierra orbita alrededor del Sol, ¿ese conocimiento no es objetivo acaso? En el sentido de que está sólidamente fundamentado, tanto empírica como lógicamente, que no depende de los mitos o de las religiones, que permite predecir dónde va a estar la Tierra dentro de 6 meses, que de alguna manera lo podemos comunicar a través de la matemática. ¿No es un conocimiento objetivo en ese sentido? Es un debate. El debate sobre si es posible o no alcanzar la objetividad cuando construimos ciencia es una discusión que está todavía abierta. Esas serían algunas características que según Pardo permiten caracterizar el conocimiento científico. ¿Cuál es el problema con esta lista de características? El que plantea él, ¿no? Sobre esta visión de la ciencia. Que va a depender de cada sí. ¿Que va a depender de qué? No sé si De cada época. Bueno, ahí va. Lo que voy a decir es, bueno, esta visión de la ciencia, que de alguna manera rima con nuestro sentido intuitivo de lo que es la ciencia, ¿no? Si nos preguntan qué es la ciencia, responderíamos, porque no con esas lindas palabras, pero responderíamos algo muy parecido a eso, ¿no? De qué es el conocimiento científico. En realidad es una concepción estrecha de la ciencia que responde a nuestra concepción actual del conocimiento científico. Pero en otros momentos de la historia de la humanidad, lo que se entendía por ciencia, ojo, la palabra ciencia es una creación moderna, pero lo que se entendía por conocimiento sólido, conocimiento fundamentado, lo que hoy día llamaríamos conocimiento científico, era muy distinto. Por lo tanto, esta es una concepción estrecha de la ciencia que responde a nuestra visión actual, y lo que va a tratar de demostrar Pardo es que en realidad a lo largo de distintos momentos históricos esa concepción de lo que era la ciencia fue cambiando, y ese cambio explica la concepción actual que tenemos de la ciencia.